Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Bueno, hola a todos y todas. Una alegría estar hoy compartiendo la apertura de esta segunda edición del CAICO, gracias a la invitación de Kiara y de Iván para acompañarlos justamente en esta primera jornada. Y una alegría doble porque además lo hacemos en el marco de esta facultad tomada por la fiesta, ¿no? Es decir, esta universidad carnavalizada, que me parece que es una cosa muy buena que nos puede pasar a todos, ¿verdad? Es decir, que la fiesta invada espacios que antes tenían como un talante bastante más solemne y que de repente está bueno desafiar. Antes de entrar en el tema de nuestra presentación, el agradecimiento a la Intendencia de Montevideo y a la UDELAR, ya que la investigación que llevamos adelante, Karina Costa, Belén Pafundi y yo, se realizó en el marco de la edición 2023 del programa Oscar Mayolo, al cual nos presentamos como cátedra UNESCO en Carnaval y Patrimonio dentro del programa Historia de los Medios de la FIC. También el agradecimiento, no menos importante, no sé si anda por ahí, pero igual, aunque no esté, el agradecimiento para Mónica Marona, para nuestra querida Mónica, que como en tantas otras oportunidades ha sido un puntal decisivo para el desarrollo de este proyecto. Y Carnaval y Ciudad es una historia que pone el foco en la articulación entre prácticas festivas, mundo urbano y cultura barrial en Montevideo, desde 1890 y hasta el presente. Y básicamente lo que vamos a compartir con ustedes son algunos aspectos centrales de esa historia, pero además la vamos a complementar con otro insumo que estamos estrenando hoy. Esperemos que todo salga bien, como esa interrogante que siempre plantean los estrenos, ese temor, pero bueno, no, esperemos que todo salga bien y que le vamos a mostrar dentro de un ratito, pero de todas maneras, es decir, luego de presentarles en términos generales un repaso muy sumario de la investigación en términos más generales. En este sentido, el trabajo parte del supuesto de que pensar el carnaval también es una forma de pensar la ciudad, sobre todo en razón de la importancia que ha tenido el anclaje territorial de la fiesta en la configuración de un carnaval a la uruguaya. Y cuando hablo de un carnaval a la uruguaya me estoy refiriendo a un carnaval esencialmente teatralizado que ya a fines del siglo XIX requería de un espacio específico para la puesta en escena de lo popular y que por lo tanto desde muy temprano hizo del tablado uno de los ingredientes más perdurables de la fiesta. Y de ahí entonces la idea de que la evolución histórica que tiende puentes entre los tablados vecinales del pasado y los escenarios populares de hoy puede dar cuenta de los cambios y continuidades que ha experimentado nuestro carnaval a lo largo de más de un siglo. Y no solo eso, porque en la medida en que la fiesta es el reflejo de la sociedad que la protagoniza, bueno, esos cambios y continuidades también son indicadores de las transformaciones operadas en nuestras pautas de convivencia y en nuestros parámetros de cohesión social en la larga duración. Esas serían algunas de las premisas más fundamentales en base a las cuales desarrollamos un proyecto que, al margen del informe elaborado en el marco del programa Mayolo, en breve se va a convertir en una publicación. Y un libro que, aunque tiene un carácter distinto de los dos volúmenes míos anteriores sobre carnaval en el siglo XIX, probablemente algunos de ustedes los conocen, aunque este texto está centrado en un tema bastante más puntual, como lo es la
evolución histórica del carnaval en los barrios, de todas maneras yo lo concibo como una suerte de tercer tomo de esa colección, aunque eso sí, en este caso, en coautoría, porque es el resultado de un trabajo colectivo. Pero bueno, lo cierto es que estamos anunciando libro para el 2026, lo cual nos tiene muy entusiasmadas, porque un libro siempre es una alegría, pero además para mí tiene una significación adicional, muy especial, porque Carnaval y Ciudad va a representar una especie de cierre del largo vínculo académico que me ha unido al carnaval durante tantos años. Es más, yo diría incluso que a nivel de encuentros y de eventos colectivos, compartidos, estas jornadas del CAICU también tienen algo de despedida para mí, como que después de tanto tiempo, bueno, me tocó a mí cantar la retirada. Pero en este caso, pero ojo, en este caso, una retirada sin promesa de volver. Por supuesto que cada vez que digo esto, en la cátedra me toman el pelo y me dicen, ya estás como los carnavaleros que se despiden este año para volver el año que viene. Cosa que conmigo no va a suceder. Esta retirada va en serio. Primero, bueno, porque a mis años no me queda otra, con mis toses, en fin, incluso con mis manías, que con los años se van profundizando, de que si no tengo las hojitas a mano no puedo hablar, a pesar de que siempre estoy repitiendo las mismas cosas desde hace tantos años, pero igual. Bueno, al margen de todas esas chocheces, además hay otra razón de mucho peso, porque, es decir, me encanta que la última mirada sea precisamente para el tablado. Por supuesto que nada de esto fue pensado, es decir, es fruto de una total casualidad. Sin embargo, yo siento como que todo cierra, ¿no? Es decir, como que este enfoque en particular viene a juntarse con el punto de partida de una historia mucho más larga. Un periplo que se remonta a los tiempos en que empecé a incursionar en el tema de la fiesta y donde desde un primer momento el mundo del tablado y del carnaval en los barrios siempre ocupó un lugar primordial en mis investigaciones. Y entonces esa cosa un poco circular, de que siempre estamos llegando, que siempre estamos volviendo al primer amor. Y a propósito de esto, un poco con la impunidad que me dan mis años, me permito abrir un pequeño paréntesis para hablar de cuestiones más personales que tienen que ver con años o con décadas de investigación que hoy, en perspectiva, en el umbral justamente de la retirada, miro con un cierto estupor. Esas miles y miles de horas dedicadas a revisar todo tipo de documentación, pero sobre todo prensa, procurando recuperar viejos carnavales y acopiando datos en interminables fichas manuscritas, en un procedimiento que en el siglo XXI puede sonar o suena directamente incongruente. Es decir, ese trabajo artesanal que persiste en copiar trazo a trazo los textos del pasado, conservando la sintaxis y las palabras de antaño, en el entendido de que no se trata solo de datos o de cifras o de estadísticas, sino que se trata también de recuperar algo del contexto social y cultural que le dio sentido a esas prácticas. Y entonces, bueno, es decir, el acopio de miles y miles de fichas ordenadas cronológicamente en cajas de zapatos y atesoradas, yo diría que hasta con cierto bochorno, porque en la era de la informática todo esto tiene un carácter como muy anacrónico, es decir, tiene mucho de gesto obsesivo, medio insensato. Lo cual se aplica a la perfección también a mis relevamientos referidos precisamente a tablados, porque con esa misma obstinación también copié durante años el nombre y la ubicación de las decenas o de las centenas
a las centenas de escenarios barriales que se levantaron en Montevideo entre 1890 y hasta los años 70, en que el tablado callejero entra definitivamente en crisis. Acá tengo uno de los cuadernos, que no me deja mentir, y ahí tienen algunas de esas planillas, algunas de esas páginas donde justamente están registrados, es decir, de una manera, como le decía yo, un poco insensata, los tablados montevideanos, no sé de qué, a ver, de 1935, por allá está la fecha, de 1935. Y que hoy, bueno, hoy, como estoy de despedida, me animo a mostrarlo. Y porque además Karina y Belén insistieron en que valía la pena mostrar estas cosas. Yo creo que en algún punto les provocan la misma extrañeza que uno puede sentir cuando uno ve una pieza museística, una cosa prehistórica. Y entonces dijeron, esto hay que mostrarlo, porque si no, no te creen. Es decir, no se puede creer tanta locura. Entonces dijeron, hay que mostrarlo, y por eso está ahí. Y yo les confieso que cuando releo esos cuadernos, yo misma me pregunto por qué lo hice. Es decir, siempre supe que nunca iba a publicar, es decir, esa locura, ¿verdad?, de listas, de ubicaciones y de esquinas que nadie, en su sano juicio, sería capaz de leer. Y, sin embargo, no pudo más la persistencia con la que copié durante años y años, es decir, toda esa información rescatada laboriosamente de la prensa, porque sentía que no alcanzaba con elaborar una tabla cuantitativa. Es decir, era necesario recuperar cada tablado con los detalles que lo hicieron único y que permiten recomponer imaginarios y huellas espaciales de una ciudad que está dejando de ser y que de alguna manera todavía, es decir, de alguna manera todavía vive en la memoria de aquellos viejos tablados. Pero bueno, dejo estas confidencias medio fuera de lugar y vuelvo a una perspectiva más académica porque obviamente ese relevamiento tan exhaustivo responde a la convicción muy fuerte de que la peripecia histórica de esos tablados encierra muchas de las claves que permiten reconstruir uno de los relatos más abarcativos y más reveladores de la fiesta. Entre otras cosas porque el carnaval de los barrios, que tuvo su epicentro en el tablado, nos permite indagar en la articulación entre tres actores decisivos para el devenir de la fiesta, como son Estado, mercado y sociedad. Y estudiar justamente, es decir, los cruces entre los tres y verlos interactuar en un entrelazamiento dinámico, cambiante, complejo, conflictivo, que dice mucho, tanto del carnaval como de la ciudad. Dentro de esa triple ecuación, importa señalar muy especialmente y desde un primer momento el protagonismo de la sociedad, ¿verdad? Es decir, el empuje de una sociabilidad barrial que a partir de 1890 y del ejemplo pionero del tablado Saroldi, sentó las bases de una forma intransferiblemente montevideana de hacer carnaval. En una sociedad donde casi siempre el Estado tiene un papel tan preeminente en los procesos económicos, políticos, culturales y demás, en este caso importa señalar, marcar que acá los protagonistas fueron los sectores populares, es decir, vecinos de distintos barrios de clase media y baja, que sin participación ni intervención oficial alguna, crearon el escenario imprescindible para el despliegue del teatro del carnaval. Y fue justamente en ese contexto que el tablado se convirtió en un poderoso circuito de arte popular y callejero que contribuyó
a consolidar, por ejemplo, el sonido de la ciudad, de la mano del candombe y de la murga, que cobijó un sinfín de lenguajes y de propuestas estéticas marginadas por la alta cultura, pero decisivas en términos identificatorios. En ese mismo contexto también fueron los vecinos los que crearon la vertiente más perdurable de nuestro carnaval al inventar y perfeccionar en cada tablado un formato de concurso con premios, jurados, rubros, categorías, es decir, una gran estructura que pocos años después serviría de modelo al concurso oficial de agrupaciones que llega hasta hoy, hasta el día de hoy. Así como también fueron los vecinos los que convirtieron a los tablados de barrio en el soporte de una singular experiencia de plástica popular, proceso que nace cuando surge la idea de sumar a los rústicos tablones de los primeros años, sumarle algunos simples adornos que luego van a ir evolucionando hacia escenografías cada vez más elaboradas, hasta terminar conformando una de las expresiones más creativas de nuestra cultura popular de todos los tiempos, los famosos muñecos del tablado, construidos por todo el vecindario en un despliegue de arte comunitario que plasmó en la calle una estética intransferiblemente montevideana, es decir, replicada también en las técnicas artesanales usadas para la construcción de cabezudos, carros alegóricos y demás. O sea que también en este aspecto, ya en el 900 el tablado se perfila como una manifestación originalísima de enorme valor patrimonial, que además opera como ámbito de pertenencia y de autoafirmación para sus hacedores, lo que significaron esas escenografías plasmadas en los tablados como gesto de autorreconocimiento a través del cual el barrio se presenta ante sí mismo y ante los de afuera. En fin, todo un montón de dimensiones que convierten al tablado en un fenómeno de una enorme riqueza social y cultural que, sin embargo, no ha sido objeto de estudio ni de la valoración que merece como parte de nuestro patrimonio material e inmaterial. Salvo la colección de fotos históricas que se conservan en instituciones como el Centro Municipal de Fotografía o como el Archivo de la Imagen del Sodre, por ejemplo, todavía no. Es la documentación referida al fenómeno y a toda la experiencia de sociabilidad barrial que lo hizo posible, está dispersa o en la mayoría de los casos se ha perdido definitivamente. Por eso es tan importante la realización, la tarea que realiza el Museo del Carnaval en este terreno. Por supuesto, el trabajo que lleva adelante con los escenarios populares a través del proyecto Tablado de Barrio, del que seguramente vamos a hablar en la mesa de debate que tendrá lugar más tarde. Pero además, una de las líneas de investigación que desarrolla el Centro de Documentación del Museo apunta precisamente al rescate y a la preservación de la cultura del tablado, trabajo que ha permitido la recuperación de materiales como estos que podemos ver, es decir, que hemos seleccionado para traer hoy aquí. En este caso, las medallas de principios de siglo, con las cuales se premiaba a las agrupaciones que participaban de los concursos que realizaba el tablado, en épocas en que todavía, principios alrededor del 900, todavía los premios consistían justamente en una cuestión honorífica de, una corona de flores o una medalla o un pergamino, etc. Rápidamente eso va a evolucionar hacia lo que son los premios en metálico,
que ya alrededor de 1906, 1907, 1908 se generalizan en todos los tablados. Otro documento es, bueno, este es realmente una reliquia que se conserva en el museo, es el cuaderno que llevó, que escribió, es decir, noche a noche en el carnaval de 1937, ¿verdad? René de Clercq, que era el farmacéutico de la zona. En general, cuando hablamos de tablados pensamos en el bolichero, bueno, en este caso era el farmacéutico, y que se desempeñaba como tesorero de la comisión directiva del tablado que en 1937 se construyó en la esquina de Comercio y Vitruvio, y que se llamaba Così lo vedo, así lo veo, en italiano, lo cual también marca la presencia todavía en los años 30, una presencia muy fuerte de la inmigración italiana en Montevideo. Bueno, como tesorero del tablado, René de Clercq todas las noches anotaba en ese cuaderno el detalle de los conjuntos que venían a actuar en el tablado, anotaba, por supuesto, el premio que el jurado, es decir, en este caso la comisión directiva del tablado, que era la que oficiaba como jurado de ese concurso, le asignaba al conjunto. Todo aquello quedaba anotado noche a noche, de acuerdo a un registro muy, muy preciso, para que después del carnaval de Clercq se encargara de pagarle a cada uno de los conjuntos que se presentaba con las correspondientes credenciales, ¿no? Para acreditar de que justamente era una persona que estaba autorizada para cobrar el premio, y entonces quedaba constancia de que se había pagado el premio con el sello y con las firmas correspondientes, o sea, es decir, una burocracia impresionante. Tiene poco que ver cuando hablamos del carnaval, la bacanal, es decir, el carnaval pasaba también por todo esto, y también da cuenta de la economía del tablado, ¿verdad? Es decir, de la microeconomía con la que se manejaba cada tablado. Y después también la selección, una selección que es muy injusta, porque si uno se pusiera realmente a seleccionar lo que son las escenografías de miles de tablados que se construyeron en Montevideo en la primera mitad del siglo XX, bueno, lo que pudimos traer simplemente es una pequeñísima selección que ni siquiera está hecha con criterios valorativos de que son los mejores, no, son cualquiera. Tablados que estaban a mano y que los trajimos como una muestra de lo que significa el tablado como escenario para la tematización de lo popular, donde hay el primero, que es muy impresionante, en 1918, miren a todo el tablado, a todo el barrio reunido, seguramente quizá la primera, imagínense lo que significaba, luego de haber trabajado más de un mes, ¿verdad?, en la construcción de semejante tablado, es decir, en un barrio popular, ¿verdad?, es decir, con el esfuerzo, la colaboración de la cantidad de albañiles, artesanos, ¿verdad?, de la zona, lo que debía significar para el barrio cuando la primera noche de carnaval se prendían las luces, las bombitas amarillas, bueno, y todo el mundo quedaba boquiabierto, ¿no?, de lo que habían logrado entre todos. En algunos otros tablados ya está la marca, por ejemplo, de algún artista de la época, en este caso el escultor Bernabé Michelena, de la Escuela de Bellas Artes, que hizo el boceto. Después, es decir, la realización corría por parte de la gente del barrio. Pero el boceto, en este caso, corresponde a Bernabé Michelena, que hizo este tablado que se llama El Marqués, es de 1932, está erigido en homenaje a el Marqués de las Cabriolas, Edmundo Lametz, que había fallecido en 1931, era el personaje que presidía los desfiles en aquellos años, durante prácticamente 3 décadas, ¿verdad?, hasta que fallece en 1931, y entonces este tablado que se levantó en Gaboto y La Valleja, actual Rodó, ¿verdad?, es decir, es justamente esa figura central que representa a Lametz y esos dos payasos,
ir llorando a los costados. Y después, bueno, una serie de fotografías, de tablados, donde también priorizamos la importancia de mostrar, bueno, por supuesto el barrio, ¿no? Que siempre, decir, el barrio era un orgullo, ¿verdad? Es decir, y la gente se fotografiaba diciendo, bueno, estos somos nosotros, de alguna manera. Pero donde también en algunos de ellos aparece allí al fondo lo que es la comisión directiva, como ven, todos vestiditos, muy de traje, corbata, algunos con moñita, en fin. Y ubicados al fondo del tablado con la famosa mesita imprescindible, porque, claro, oficiaban, como decíamos, como jurados del concurso del tablado. Entonces, en la mesita estaban los papeles donde se anotaban los puntajes y todo lo demás. Pero entonces, bueno, la sociedad como actor clave de todo este fenómeno, porque detrás de cada uno de los cientos de tablados que se construían por entonces en Montevideo, y no estoy exagerando, porque en el entorno de 1930 eran alrededor de 300 en todo Montevideo, atrás de cada uno de ellos había todo un barrio, que era el sostén indispensable de la empresa, tanto desde el punto de vista material como inmaterial. Sin embargo, el papel del Estado también fue muy importante como sustento de todo este andamiaje, porque si bien el fenómeno había nacido, como decíamos antes, de la iniciativa de los vecinos, bueno, muy pronto el vallismo se interesó por esta manifestación de sociabilidad y de organización barrial que sintonizaba muy bien con su ideal urbano de sesgo integrador y democrático y con su modelo de ciudadanía activa y participativa. O sea que muy temprano ese carnaval de los barrios encontró un aliado en el gobierno vallista que lo favoreció de distintas formas. Por ejemplo, con subvenciones para los escenarios ubicados en barriadas populares, o con el concurso que se crea a fines de la década de los años 20 y que perdura hasta los años 70, premiando anualmente a los 12 mejores tablados de la ciudad, lo cual equivalía a la aplicación de una estrategia muy hábil por parte del Estado. Si se quiere, una política medio ambivalente, porque a la vez que promovía y estimulaba el fenómeno, también lo manipulaba, lo mantenía bajo control a través de normas que reglamentaban su funcionamiento y que lo encuadraban dentro del modelo de fiesta que al Estado le interesaba promover. Y en este sentido, bueno, son muy significativas las medidas particularmente estrictas tendientes a evitar a toda costa la profesionalización y la mercantilización del carnaval. La defensa a ultranza de una fiesta popular, gratuita, al alcance de todos. Lo que redundó en un duro enfrentamiento con los carnavaleros que duró décadas, hasta que finalmente en los años 50 el Estado pierde la batalla ante Daecpo. Y también a este respecto, en cuanto a la injerencia del Estado en el modelo de carnaval diseñado por el tablado, el Centro de Documentación del Museo del Carnaval conserva material muy significativo, del que también seleccionamos alguna cosa. Hay también, está también el registro de los tablados, no sé a qué año pertenece, no sé de qué año, del año 31. Ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué entonces ella copiaba? El problema es que en la Intendencia generalmente lo que inscribían eran los tablados que concursaban, y había muchos que no concursaban. Entonces eso justifica que uno revise la prensa para para también incluir dentro de las nóminas a los tablados que no concursaban. Pero fundamentalmente me interesaba mostrarles estas planillas
que eran justamente, es decir, muestran el control que la Comisión Municipal de Fiestas llevaba respecto de los premios que pagaba cada tablado. Durante décadas, la Comisión defendió férreamente el régimen de premios, que era una forma de cerrarle el paso al sistema de libre contratación, que era lo que reclamaban los carnavaleros, ¿verdad? Y bueno, para eso las autoridades montaron una contabilidad súper engorrosa, es decir, que funcionaba en base a cientos y cientos de planillas como estas, donde se anotaba, es decir, los premios que daba cada tablado en cada carnaval, ¿verdad? Es decir, y donde también había planillas a su vez para cada conjunto, para cada máscara suelta, teniendo en cuenta que, bueno, que eran épocas en que los tablados se contaban por cientos y los conjuntos se estaban contaban por cientos y las máscaras sueltas también. O sea, un embole total. Era brutal, es brutal. Cuando uno lo mira, eso, es decir, están bravos mis cuadernos ahora, eso es mucho más increíble que efectivamente, incluso a veces uno dice, ¿cómo fue posible que esto durara tantos años? Porque durante muchos años estuvo en vigencia eso. Más allá de que ya en los años 20, fundamentalmente en los 30 y en los 40, los carnavaleros empezaron a rebelarse contra este régimen de premios. Querían cobrar las actuaciones al bajar el tablado, querían la profesionalización de su labor, querían terminar con la discrecionalidad con que las comisiones directivas de los tablados asignaban los premios, pero bueno, durante años esa reivindicación chocó indefectiblemente con la postura de las autoridades y, por supuesto, también con la oposición de los tablados de barrio, que se levantaban en la esquina, que no en la calle, que no cobraban entrada y que, por lo tanto, no podían hacer frente al pago de un cachê. O sea que tanto los tablados como el Estado enfrentaron cuanto pudieron ese reclamo de los conjuntos. Pero lo cierto es que cada vez se fue haciendo más difícil, ¿verdad?, resistir las presiones del mercado. Y precisamente, es decir, como resultado de ese conflicto, en 1952 nace DAECPO, bajo la consigna del contrato, el pago en mano y la implantación de nuevas reglas de juego que significaron el comienzo del fin para toda una modalidad de hacer carnaval que había nacido en un contexto ajeno a las reglas de la comercialización. Y además, en momentos, estamos hablando de fines de los años 50, comienzos de los 60, en que también el anclaje social y territorial del carnaval tradicional también comenzaba a entrar en crisis a consecuencia del advenimiento de la revolución mediática que reconfiguró los modelos de acceso a la cultura, la masificación de la televisión y todo lo demás. Y por supuesto que el cambio no se hizo de un día para el otro. Todavía en los 60 los escenarios barriales intentaron sobrevivir, apelando a las colectas vecinales, apelando a que se habían hecho siempre, pero bueno, es decir, tratando justamente de multiplicarlas, apelando también a las rifas, apelando al alquiler de un asiento optativo en las plateas improvisadas en la calle. Es decir, sin embargo, no hubo caso. La profesionalización que se puso en marcha justamente, es decir, sobre todo a partir de los años 50, terminó sellando definitivamente la suerte de los viejos tablados callejeros. Y entonces, mientras disminuía año a año la cantidad de tablados barriales, al mismo tiempo se multiplicaba el número de clubes sociales y deportivos, de teatros de barrio, de tablados empresariales al estilo de los de Dalton y tantos otros, que terminaron trasladando los espectáculos carnavaleros a recintos cerrados cuyo acceso estaba sujeto al pago de una entrada.
No quiero extenderme mucho más, pero de todas maneras, en titulares, decir que tanto en la dictadura como en la postdictadura, estos procesos de privatización se profundizaron considerablemente, y es recién a partir de los años 90 que comienzan a evidenciarse signos de revitalización de un carnaval a la vieja usanza, un carnaval, por lo menos, es decir, aspectos de ese carnaval vivido como celebración compartida a través de los llamados escenarios populares. Para eso fue muy importante la implementación de políticas por parte de la Intendencia de Montevideo, pero sobre todo fue decisivo el entusiasmo con que grupos de vecinos de distintos barrios populares volvieron a apropiarse de la fiesta, gracias a lo cual Montevideo vuelve hoy a contar con tablados autogestionados que resisten la lógica mercantil y privatizadora del mercado y que le han devuelto a la fiesta su sentido comunitario, su sentido participativo, incluso a través de escenografías que vuelven a crearse en esos tablados, como estas que pertenecen al Carnaval de 2025, y que tú nos dirás, Belén, ¿de qué tabla son las Duranas? Seleccionamos Duranas y Parque de los Fogones. Las Duranas y Parque de los Fogones, que son dos de los 15 tablados, de los 15 escenarios populares que hoy funcionan, de los cuales no todos adornan, pero 13, sí su mayoría. 13 de ellos han vuelto, digamos, a poner en práctica las viejas escenografías de antaño. Bueno, seguramente vamos a profundizar en estos temas en la mesa de debate que está prevista en un rato, pero ahora le cedo la palabra, si es que puede hablar. Voy a intentar. Le cedo la palabra a Belén y a Karina, que van a abordar. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la paciencia. Como siempre hablé mucho, pero bueno, muchas gracias. Bueno, voy a intentar, la primavera me está haciendo mal. Bueno, buenas tardes. Estamos acá con Karina, un poco de infiltradas en esta conferencia de la señora Alfaro, para ayudar a presentar y asistir en la lectura de este producto cartográfico que recupera la georreferenciación de más de 9.000 registros vinculados a tablados, teatros de barrio, clubes sociales, escenarios comerciales y escenarios populares que organizaron carnaval a lo largo de 135 años. Antes de ponernos un poco a navegar para mostrarles cómo funciona esto de las constelaciones de tablados, así lo llamó mi compañera Karina, me pareció una imagen muy poética a un trabajo que por momentos resultó tediosamente técnico, por momentos. Queremos agradecer pública y eternamente la paciencia, el compromiso y la rigurosidad del equipo de análisis territorial, gerencia de producción, gestión y análisis de la información del Departamento de Planificación de la Intendencia, concretamente en el cuerpo de Paula García Iturralde y Estefanía Ugalde. Ambas fue un privilegio para nosotros, Paula y Estefanía, trabajar con ustedes, nos hicieron muy fácil la tarea, nosotras se la hacíamos muy difícil. Entonces, importante agradecerles. Agradecer también a Jenny Galván, que es coordinadora en la Unidad de Información Cultural y Desarrollo de Audiencia del Departamento de Cultura de la Intendencia, por el trabajo de mediación entre nuestros equipos y por estar en la génesis de la idea, así como el tramo final, dado que este producto va a quedar disponible a través del Observatorio de Cultura alojado en Montevidata. También a Ramiro Payares por responsabilizarse en aquel momento institucionalmente frente a esta idea cuasi patológica, ¿no? Milita, podríamos decir, de recorrer las esquinas de la ciudad año por año, tablado a tablado, porque de esto se trata este trabajo, este producto que se logró gracias a este proyecto que Milita comentaba, de la demostración empírica que comprueba la idea de esto del tablado en cada esquina de la ciudad. Me voy a animar a acercarme un poco para que se pueda ver. Está un poco lento el internet, cosa que puede pasar en los estrenos, como bien decía Milita.
voy a detener un poco. Voy a extender esta barra cronológica, que es la versión animada de nuestra presentación, si me deja internet, por supuesto. Bueno, no me deja, cosas que pasan. A ver, ahí me dejó un poco más, un poco menos, pero no me está dejando, perdón. ¿Cómo? Suelen pasar estas cosas en los estrenos, ¿no? Y Paula me dijo, chequea el internet, lo chequeamos, pero bueno, estamos en una transmisión en vivo. Pero la idea un poco de esto del tablado en cada esquina que se puede georreferenciar a través de este producto cartográfico, ahora me voy a dejar. Un momento. Estos son los 135 años que se pueden observar a lo largo de toda la barra. Ahora cuando internet retome un poco, incluso no lo está tomando, ahora sí. Ahora sí, ahí están los 8.824 registros que forman parte de esto que les decía de las constelaciones de tablado dentro de lo que es toda la ciudad. Alguien podría decir, bueno, de cometer la injusticia de que este proyecto demoró 1 año y medio en ser desarrollado, pero lo cierto, así como lo mostraba Milita, es resultado del acumulado de trabajos dentro de lo que es el paradigma Alfaro. Ella se ríe cuando yo le digo paradigma Alfaro, pero bueno, son más de 50 años acumulando registros de tablado que nos posibilitó hacer este cruce de fuentes con la información oficial que estaba conservada en el Centro de Documentación e Investigación del Museo y los registros de prensa que ella había acumulado. Si nos hubiésemos quedado solamente con los registros oficiales, no hubiésemos llegado ni siquiera a ver el 30% de la dimensión del fenómeno, de este fenómeno de un tablado en cada esquina. Estas constelaciones tienen esos grandes puntos luminosos que agrupan determinadas esquinas en los entornos del barrio y hemos llegado a referenciar, así como lo dice ese número, 8.800, hay 200 tablados que por falta de datos no se pudieron georreferenciar, pero bueno, ese es un número que nos tiene igual bastante tranquilas, ¿no? Que hayan sido... Yo lo que tengo miedo es que entre los cuadernos míos y esto lleguen a la conclusión de que hay algo acá que no camina. Estamos un poco locas, pero nos parece que queremos saber si ustedes comparten con nosotros la idea de que todo esto tiene un sentido, vale la pena, estamos recuperando una memoria que habla de nosotros y que bueno. Ay, bueno, ay, qué divino. Ay, mirá, nos dice que lo dice. El gerente, lo dice el gerente. Ah, menos, bueno. Lo dice el gerente. Ahí, bueno, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, o sea, si nos arrimamos a cada uno de los datos en concreto que agrupan, ¿sí? Nos vamos a encontrar qué es lo que se puede leer a partir de este mapeo si uno se acerca, se aproxima a cada una de esas esquinas. El año en cuestión, ¿sí? Acá en este caso estamos en Maldonado y Pablo de María, pero, por ejemplo, el año en cuestión, la dirección histórica, si es que la tenemos, que es Defensa y Maldonado en este caso, bueno, el barrio dentro de lo que es la escala territorial actual. Pero bueno, el mayor desafío en torno a esta tarea, y acá este ejemplo me lo deja mostrar, es reconstruir una ciudad que cambia permanentemente el nombre de sus calles. Entonces, exactamente, ahí fue bastante complicado poder sistematizar toda esa información de calles que ya no existen y que, bueno, y que se han transformado, que se absorbieron por otras calles. Entonces, bueno, dentro de todo ese trazado urbano actual, ¿dónde estaban esas esquinas? Entonces, eso fue uno de los trabajos de reconstrucción más importantes que tuvimos. ¿En qué consisten estos datos? En estos. En el nombre del tablado, si es que lo tenemos. En el caso de este caso no lo tenemos, este nombre de tablado. Si tenemos también, a ver, por ejemplo, este me agrupa 5 tablados, 5 escenarios. Ahí está, por ejemplo, en 1936, Tablado del Mago, en Rivera y Mario Casinoni, en el barrio Cordón. En 1917 ese tablado se llamó Victoria. Mario Casinoni, esa calle se llamaba Victoria también, hace referencia al nombre de la calle, por ejemplo. Y así sucesivamente en cada una de estas esquinas, si hubo tablado en uno más de un año, está representado, está registrado el
el dato en concreto. Perdóname, Belén, que te interrumpo, pero es divino también recuperar los títulos, es una maravilla, porque toda esa tematización de lo popular está atravesada por la oralidad, y esos miles de títulos de tablados también permiten recuperar el habla popular. Es una maravilla. Es decir, por eso está buenísimo porque esto se va a poner, por supuesto, va a haber la posibilidad de acceder a este material y que entonces haya la posibilidad de consultar en cada uno de esos tablados su ubicación y su título. No, y otras cosas también que pueden ser importantes, esto, ¿no? Los títulos hacen referencia a la escenografía, a un auspiciante, a una calle en particular que ya no existe, pero bueno, y también suceden cosas como, por ejemplo, tablados de cierta tradición como Piedra Alta y Cerro Largo, que siempre va a ser nombrada como Piedra Alta y Cerro Largo, pero hay otros tablados con cierta intermitencia, por ejemplo, en Durazno y Bicuí, que hoy es Héctor Gutiérrez Ruiz, o Durazno y Cuareim, que hoy es el Mar Michelini, aparecen en una esquina un año y aparecen en otra esquina el otro. A ver, se abren varias preguntas. Bueno, el tablado se trasladó desde una esquina a la otra, estaba en el medio de Durazno, entre Bicuí y Cuareim, o el cronista que ese año lo ubicó de esa manera, el año siguiente lo ubicó de otra. Bueno, puede ser, pero eso forma parte de las conversaciones, de los datos finos que se pueden abrir barrio a barrio, que esa es la intención de este trabajo. Por eso sí, de conversaciones se trata. Las chicas también de análisis territorial hicieron un tremendo trabajo para poder armar un filtro de esta información que nos permite seleccionar barrio a barrio, seleccionar década a década, ¿sí? Por ejemplo, la construcción, ahora estamos acá en la esquina de San Salvador y Jackson. Si me ayuda el internet. Bueno, tan mal no está la cosa. En esta esquina puntualmente no hubo nunca un tablado, pero sí hubo en la esquina que viene y en la otra esquina también. Dentro de lo que es el límite, justo estamos en el límite de Parque Rodó y de Palermo, si nosotros seleccionamos ambos barrios, por ejemplo, perdón, en esta esquina. Ahí, por ejemplo, si contribuimos a poner esos filtros dentro de Palermo y Parque Rodó, ahí aparecen esos puntos luminosos, ¿no? Acá estamos hablando de todos los años, de estos 135 años que registró el proyecto, pero podemos ver en 1920 cómo eso también se cuantifica no solo en materia de espacio, sino también en materia de tiempo, ¿no? Porque yo también puedo seleccionar 1920, puedo seleccionar el 30, el 40, y eso también me va dando las gráficas de cómo eso empieza a descender dentro de lo que es el barrio. Puede verse a lo largo de varios filtros, varios puntos. Y lo mismo, ingresar a cada uno, que ahí me agrupa, por ejemplo, 27 tablados, 27 escenarios dentro del entorno. Van a ver que se abre un cuadro en el cual, ahí, me va a referenciar Gonzalo Ramírez y Minas, Cebollatí y Minas, me va a referenciar Lorenzo Carnelli y San Salvador, bueno, con sus distintos nombres, sus distintos años de referencia. Básicamente, además de estas cuantificaciones en materia de espacio-tiempo, se pueden registrar a partir de los nombres. Por lo menos a mí me tocó el otro día hacer un ejercicio en relación a Ciudad Vieja. Filtré Ciudad Vieja por los años de 1900 a 1930 y los nombres de tablados, el modo de nombrar las escenografías o cómo se iban llamando, me arrojó una cantidad de datos impresionantes sobre la identidad local del barrio. Clubes que nacieron en Ciudad Vieja, que más tarde se van a ir, como el Olimpia de Atenas, años vinculados a la infraestructura cultural, a la infraestructura de un club como el Neptuno, que hoy tiene muy en vilo al barrio y es un tema muy vigente, por ejemplo, o las fábricas, por ejemplo, que estaban en el entorno de Ciudad Vieja, fábrica de chocolates Media Luna, todo eso aparece en la información de los nombres de tablado, comercios que auspiciaban, que organizaban el tablado, como el legendario Bar El Hacha, todo eso a partir de un pequeño filtro de información. Entonces, esa es la idea nuestra, por lo menos nuestra fantasía en relación a las posibilidades de uso que se pueden hacer a partir de este producto. Poder conversar barrio a barrio y a su vez retroalimentar la investigación, porque esto no es una investigación que esté finalizada, sino la potencialidad que puede tener para identificar potenciales imágenes que estén en cajones guardados de familias,
la memoria oral, vincular a la memoria oral esto directamente a los relatos, a la fuerza colectiva, sin ir más lejos, que sobrevive en cada uno de los tablados populares. Milita lo dijo, esto de que se está retirando, ¿no? Con esta idea de la dimensión. Yo igual no te creo tanto, pero bueno, está. Esto de que la dimensión simbólica y patrimonial del tablado, y me vuelvo un rato a esta imagen, es un tema que la preocupa, que la desvela, con la cual se quiere retirar de sus investigaciones. La idea es que esperamos que esta mediación tecnológica que hace visible la dimensión patrimonial, porque un poco el producto tiene ese espíritu de hacer visible la dimensión patrimonial de cada esquina, sirva no solo para protegerlo, para fomentarlo y también para promoverlo. Nada más. Bueno, muchas gracias. A mí me toca sobre todo el final, que es primero agradecer y después hacerles unas invitaciones. Agradecer primero que nada, y no en mi nombre, que no importa, en realidad en nombre de todos, a Milita por estos 50 años de investigación, de haber puesto el tema sobre la mesa, de haber peleado muchas veces sola contra viento y marea, contra la academia, tratando de hacer un lugar al tema en las investigaciones, en la puesta sobre la mesa, en develar y darle un sentido, además de la fiesta, un sentido académico, que sabemos que mucho rato estuvo sola haciendo eso, así que primero que nada agradecerle y agradecerle. Agradezco mucho y me da mucha vergüenza. No se paren. No. Ay, no, me da vergüenza. No, a ustedes. Esto... No. A ustedes. Esto ha sido, en buena medida, hay otras cosas en mi vida, en mi familia, pero esto es, en buena medida, mi vida, y es gracias a ustedes. Porque si ustedes no me hubieran seguido y no estuvieran hoy acá, yo me hubiera terminado convenciendo de que no valía la pena. Pero de a poquito, es decir, ese espacio se fue conquistando, y y hoy estoy feliz. Y entre las cosas por las que me puedo ir contenta, es porque hay una camada de jóvenes que tomaron la posta. Eso durante muchos años no existió, y a mí me parecía, yo decía, esto va a ser como sembrar en el desierto, porque una tarea individual, es decir, sirve de poco. Lo importante es que otros la asuman, y hoy la asumieron, y hay un montón de gente en varias facultades, en esta por supuesto, pero no la única, que están trabajando estos temas, y entonces uno dice, bueno, que vengan otros que seguramente van a hacer las cosas incluso mejor que uno, porque bueno, los jóvenes traen ideas nuevas y saben hacer cosas que uno no sabe. Bueno, difícil seguir después de esto, ¿no? Pero bueno, me parecía que correspondía hacer este agradecimiento en nombre de todos y todas a esta ardua tarea y tesón para sostener y poner el tema sobre la mesa. Y también, ahora sí, en nombre personal, agradecer por supuesto a Milita por abrir las puertas, que aparte todos saben lo generosa que es con sus conocimientos y sus materiales y todo eso, pero además a Belén, que se puso al hombro de esta investigación con Milita a picar esta piedra, porque ahora no voy a extenderme mucho porque tenemos poquito tiempo, pero voy a hacer un repasito de cómo llegamos a esto. En momentos donde el imaginario colectivo supone, ¿no?, que en Internet está todo y que en cualquier información que necesitemos para una investigación la vamos a poder preguntar a la inteligencia artificial,
Esta investigación y esta trayectoria y estos 50 años anotando tablado por tablado, esquina por esquina, pone sobre la mesa la importancia de este tipo de investigación, ¿no? O sea, ahora, capaz que dentro de un rato, cuando la investigación esté pública y los datos públicos, sí se puedan encontrar en Internet, pero no se hubiera logrado si esto no hubiera tenido este tipo de investigación al que Milita dice que ya no se debe hacer así, pero el que haya otras herramientas no quiere decir que no haya que tener esta sistematicidad y rigurosidad. Hago un poquito de historia rápida. Cuando presentamos este proyecto a CSIC, íbamos al Fondo Mayolo, financiado por la UDELAR y la Intendencia, en el marco de los 300 años. Ni Belén ni yo sabíamos de la existencia de estos cuadernos con los listados de tablado por tablado. En realidad era un poco más quali la investigación acerca del desarrollo de los tablados, pero un día Milita nos muestra que dice, yo tengo esto, no sé si servirá para algo, ¿no? En ese tono. Y eran muchos cuadernos de estos cuadernolas con a mano, tablado por tablado, esquina por esquina. Y bueno, a nosotras nos explotó la cabeza, ¿no? Decir, bueno, esto en este formato no sirve para mucho. Esto hay que digitalizarlo y de alguna forma mapearlo. No sabíamos cómo, pero que había que salir a buscar. Nos imaginábamos esto sin saber si lo podíamos hacer, porque sabemos que esto es un montón de plata, además, que en el trabajo del equipo de la Intendencia logró hacer, pero como socio, ¿no? Entonces, bueno, y ahí fue que fuimos a la Intendencia, en este marco institucional, Ramiro Payares, que era asesor de Cultura en ese momento y además era nuestro referente, porque teníamos que tener un referente en el marco de este proyecto de la Intendencia, nos dijo que había un área que estaba georreferenciando espacios culturales y que capaz que podían dar. Y bueno, y ahí nos pusimos, sobre todo se pusieron, Milita y Belén, todos los jueves de tarde a cargar tablados en una base de datos. Milita se los iba dictando, Belén los iba anotando y a empezar a ver esto del cambio de nombre de calle, porque la mayoría, entonces Belén se ha transformado, ella es argentina, pero es una experta en la nomenclatura montevideana. Le podés decir, ¿cómo se llama la calle tal? ¿Cómo se llamaba? Entonces sabe la nomenclatura montevideana así, al dedillo. Bueno, y había que digitalizar y completar este registro, porque Milita tenía de 1890 a la década del 50, más o menos esto, pero bueno, había que llegar a la actualidad. Entonces, si yo les pregunto acerca de qué datos creen que son más difíciles de completar y tener, seguramente dirán que los más lejanos en el tiempo, ¿no? Decimos, bueno, los de 1890, los de principios de siglo. Y en cierta forma tienen razón, porque sin el trabajo duro de ir a la prensa y pasar horas en la biblioteca, anotando tablado por tablado y esquina por esquina, que fue lo que hizo Milita más de 40 años, esa información no la tendríamos sistematizada. Pero podemos decir que si alguien hoy toma esa determinación y dice, voy a la prensa, a la biblioteca, a los archivos, y voy y lo busco, esa información está, ¿sí? El problema es cuando nos acercamos al presente. Eso es un problema que tienen hoy, no se los voy a explicar, los archivólogos, es como el problema, ¿no? La información, las fuentes, aunque parecen más amplias, son escasas y sabemos que incompletas. Desde 1929 hasta 1960, como decía Belén, la información oficial, los registros, tenían un 30% de los tablados que la prensa daba cuenta y que Milita registró en los maravillosos cuadernos. Se puede decir que entre el 60 y el 73 y entre el 85 y 90 la información oficial registraba con pequeños errores la totalidad de los tablados. Eso, yendo a las actas, a los libros de registros, esos tablados están casi en su totalidad. Del 74 al 84 hay un problema, ya no se registraron iguales, hay algunas periodo de dictadura claramente, la prensa ya no daba cuenta de la misma forma y en los libros de registros tampoco estaban así. Pero el problema mayor se da después, se da a partir de los 90,
la información oficial ya no se registró en estos a mano, en los libros estos de registro, sino que debe, mucha de esa información seguramente está durmiendo en algún disquete, en algún cajón, porque se utilizó esa información, pero no quedó en ningún lugar, fue cambiando de formato. Entonces, la información a la que accedemos, y la prensa cambió también su rol. Entonces, la prensa, lo que logramos acceder es a carteleras que no siempre dan la totalidad de los tablados, sobre todo dan la información de los tablados comerciales, pero de los tablados populares en algún año los nombran, pero no es una información completa. Y recién avanzado los 2000, 2004, 2005 es que empieza a aparecer en internet estas carteleras y otras, y notas y otras cosas para complementar, que podemos decir que entre la disminución de tablados y que la información está más cercana, podemos decir que está completa esa información. Y voy cerrando. Cuento esto porque esta investigación pretende ser la muestra de un universo posible, pero si bien es muy exhaustiva, no está del todo acabada ni completa. Acá voy a hacer 2 o 3 invitaciones. La primera, una, sabemos a conciencia que faltan los tablados, por ejemplo, de Más Carnaval, Carnavalé, los tablados móviles, porque al su formato no permanecer, no llegamos a un registro sistematizado de esa información. Entonces, la invitación, la primera, es que esa información pueda ser incorporada. Esto, como Belén lo dijo y yo lo repito, esto va a quedar publicado, ayúdame porque no lo quiero decir mal, las bases de datos van a estar en el Centro de Documentación del Museo. Sí, la base de datos que da origen a este producto va a estar en acceso a través del Centro de Documentación del Museo, y después estos enlaces a estas 2 versiones, tanto la versión general como la versión por filtro, va a estar disponible dentro de lo que es el Observatorio de Cultura de Montevidata. O sea, eso va a estar en acceso público, en acceso de toda la ciudadanía. Entonces, primera invitación a todos estos movimientos de tablados y tablados que no sabemos que no están registrados, a sumarlos. Que el que tenga la información, aportar información, encontrarla, sistematizarla y agregarla al registro. Otro hueco o debilidad que hay es en los 90. Para darles un ejemplo, no encontramos el registro del tablado del arbolito en el 94, por ejemplo, ¿no? Yo estoy segura que se hizo porque yo trabajé en la cantina hace años, tengo fotos, no lo pudimos encontrar ni en registro oficial, ni en la prensa, en ningún lado. Lo agregamos porque yo lo tenía el dato, pero sabemos que eso pasa con muchos tablados de esa época. Entonces, también a complementar esa información, la invitación es a eso, a sumar datos, fotos, relatos, ¿no? O sea, a esta investigación inacabada por el momento. Y lo último, y con esto cierro, la invitación es a que esta investigación sea insumo para otras investigaciones, ¿no? Cruces de años, cruces de barrios, de calles, de posibilidades de miradas, de nombres de tablados, de lo que sea, para otras investigaciones, para pensar políticas públicas, para pensarnos, ¿no? O sea, cuando se ve el mapa desplegado, se va viendo el despliegue también territorial de Montevideo, que nace en la Ciudad Vieja y se va ampliando a todo Montevideo, y que si hoy, en esto de pensar las políticas públicas, si hoy no hubiera una política sostenida de los vecinos sosteniendo los tablados populares y la intendencia como política pública, los tablados que quedarían, y si es que quedarían tablados, porque hay que ver si el carnaval se sostiene, si no hay por lo menos una veintena de tablados, estarían en la costa, ¿no? Serían los grandes escenarios. Entonces, esto nos ayuda a ver cómo se fue desplegando los tablados en la ciudad, pero como decía hoy Chiara al principio también, nos da insumos para pensar en otras investigaciones, en otras políticas públicas y en otras miradas que tienen que ver con lo colectivo también, ¿no? Entonces, esa es un poco la invitación que les hacemos, que queda disponible para ser usado y que florezca. Muchas gracias. ¿Abrimos preguntas? Estamos pasadas. Chiara, por acá porque ya estamos pasadas, ¿no? Abrimos preguntas después.
Bueno, No sé, muchísimas como vos digas. gracias. Yo creo que cumplimos con los tiempos. Cumplieron, les dimos la mesa un poco tarde, así que muchas gracias a las tres por presentar este trabajo increíble que viene de muchos, muchos años y que además, como decía un poco Karina ahora al cierre, ¿no? Abre muchas puertas para seguir trabajando. Ahora nos espera en el programa una mesa de debate sobre los desafíos de los tablados hoy. Así que capaz que lo que podemos hacer es ir con la mesa y después habilitamos un ratito para preguntas, si les parece bien. Le pido al moderador de la siguiente mesa, Juan Castel, que pase para adelante y a todos los integrantes, todas las integrantes, para conversar un poquito, traer un poco a la actualidad este tremendo trabajo de investigación y conversar sobre los desafíos que tenemos ahora.